Como bien dije antes, un feliz sábado y feliz año para todos. Siempre existe la duda de hasta cuándo es fácil o no, hasta cuándo se puede felicitar el año nuevo, ¿no? Si ya a partir del 10 es tarde, si hasta el 15, si hasta el 30 de enero, o ya ahí es demasiado, ¿no? Pero bueno, pues siempre es una alegría poder recibir un año juntos y seguir aquí, en este lugar. Es una bendición con todo lo que está pasando en el mundo, pues tener un lugar donde adorar a Dios y donde podernos reunir, donde estar calentitos y donde poder tener ese refugio que encontramos en Dios. Muy bien, quiero preguntaros en esta mañana, ¿cuántos de vosotros os habéis hecho propósitos de año nuevo? ¿Podéis levantar la mano? ¿Cuántos os habéis hecho algún propósito de año nuevo? Vale, perfecto. ¿Y cuántos de los que os habéis hecho algún propósito de año nuevo ya habéis fallado ahora? ¿Todavía no? ¿De momento seguís firmes? Vale, muy bien, pues que siga así. Pero lo normal es hacernos propósitos como este año, pues de todo tipo, ¿no? Este año iré al gym, este año oraré todos los días, o haré el año bíblico, ¿no? Algo que quizás pues ahora en 6 días ya ha habido algún día que se nos haya escapado. Este año pues no faltaré ningún sábado, este año me estudiaré la lección diaria y no los viernes, ¿no? Hay tantos propósitos que nos hacemos y lo lógico es fallar, porque somos humanos y porque fallamos y porque caemos, ¿no? Ahora bien, el problema no es ponerse un propósito y fallar. El problema es comenzar un nuevo año sin haber dejado atrás el año anterior, ¿no? Y me explico. Muchas veces nosotros vamos a Dios o emprendemos un proyecto con muchas ataduras del pasado, sin dejar totalmente las riendas a Dios, ¿no? Y ese es el verdadero problema, el hecho de no haber superado quizás un año o querer cumplir en este año los propósitos del pasado y de este, o cumplir hace 2 años que no cumplí y vamos arrastrando. Veía una imagen el otro día que decía: propósito del 2020, perder 8 kilos. Propósito del 2021, perder 10 kilos. Propósito del 2022, perder 15 kilos, ¿no? Se le van acumulando los kilos que perder. Y al final el propósito del 2024, luchar contra los estándares de belleza que se tiene, ¿no? Del peso humano, ¿no? Entonces al final ya tenía tantos kilos que perder, de tantos años acumulado, que al final es como, mira, me rindo, ya no lucho por perder más kilos, ya lucho por que este estado físico pues sea aceptado, ¿no? Y ya no más pues perder kilos, porque era imposible, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces en nuestra vida espiritual nosotros van pasando los años y nosotros tenemos deudas pendientes con Dios. Y estas deudas, en vez de que empiece el nuevo año y queramos ponernos a cero, a cuentas con Dios, que el Señor nos promete ponernos a cuentas, pero estamos arrastrando tantas promesas que no hemos cumplido a Dios, que al final esto es improductivo y decimos: mira, Señor, ya para qué prometerte nada si igualmente no lo voy a cumplir. Ya para qué empezar nada nuevo si todos los años me pasa lo mismo y termino dejándolo. Así que ya este año, adiós esperanzas, y este año que sea lo que tenga que ser y no me voy a proponer nada. Y entonces al final terminamos decayendo en vez de empezando de cero. Y quiero que os imaginéis, por ejemplo, a un jugador de fútbol que termina un partido sudado, ¿verdad? Y directamente se pone el traje de gala, ¿no? Encima, sin darse una ducha, sin nada. Sería incómodo, ¿verdad? Sería algo que no sería lo lógico, ¿verdad? Es decir, oye, primero date una ducha y luego ya limpio te pones la siguiente ropa, o el chándal, o el traje, o lo que haga falta para viajar, pero ponérselo directamente sobre lo sudado, pues no es lo lógico. Pues muchas veces así son nuestros propósitos de año nuevo. Sin dejar atrás costumbres, hábitos, temores, pretendemos suplir todo por algo nuevo, pero lo cierto es que no se puede, ¿no? A veces pensamos que el hecho de que pase del 31 de diciembre al 1 de enero hace que nuestra vida espiritual se vuelva otra, pero sigue siendo la misma, sorprendentemente. Seguimos teniendo las mismas luchas,
Sigue siendo igual de difícil orar. Sigue siendo igual de difícil levantarse temprano para orar. No ha cambiado nada. Sigue requiriendo un esfuerzo ir a Dios y depender de Dios. Y no ha cambiado nada. Y esto es lo que quiero hablar en esta mañana. Le he querido titular Año Nuevo, Vida Vieja, ¿no? Normalmente es Año Nuevo, Vida Nueva, ¿no? Me olvido de todo lo que pasó, pero ¿realmente empieza un nuevo año y seguimos teniendo la misma vida que siempre? ¿Y no cambia nada en nosotros? Mirad, quiero invitaros a buscar en vuestras Biblias el libro de Juan. Vamos a hablar hoy de un personaje bastante conocido, que es Nicodemo. Y me gustaría invitaros a abrir el libro el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 23 al 25. Dice así: mientras estaba en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre, ¿no? Aquí es muy interesante porque Jesús está predicando y muchas personas van a Jesús, escuchan de Jesús por los milagros que él hacía, ¿no? Y entonces hoy en día hay muchos que creen en Jesús simplemente porque Jesús es el dueño del oro y de la plata, pues me va a solucionar mis problemas financieros, ¿no? O Jesús sabe mi situación, pues la va a solucionar. O si oro es como poner un deseo o mandar una carta a los Reyes Magos, ¿no? Si oro es esa cartita que le mando a Dios y entonces Dios al día siguiente me lo cumple, ¿no? Todo lo que le he pedido a Dios. Muchas veces vemos a Dios como lo que son estas fechas, ¿no? Regalos, dame regalos. Yo te pido, tú me das. Esa es la relación, la transacción que tenemos con Dios, ¿no? Y esa era la transacción que tenían muchos de los que seguían a Jesús. Jesús iba creando multitudes y muchas personas iban a escucharle, pero ¿cuál era lo que había en su corazón? Era simplemente decir, bueno, a ver qué va a dar hoy. Que me han dicho que este hombre reparte comida hasta saciar y sobran panes y peces y aquí uno puede salir saciado. Pues oye, yo que llevo días sin comer, voy a ir a un sermón de estos a ver si otra vez hace algún milagro de esos, ¿no? O he escuchado que este hombre calma la tempestad. O no, he escuchado que este hombre, no sé, el otro día yo no me fue bien en el trabajo, pero a estos pescadores les dio peces hasta que se rompían sus redes y no volvieron a tener problemas financieros ni económicos ni nada. Pues oye, a ver si me encuentro con ese Jesús otra vez mientras estoy aquí pescando, ¿no? Perdonad, que me muevo mucho. Y esto era por lo que muchos seguían a Jesús, ¿no? Por recibir un milagro de ese Jesús, por ver al Jesús de los milagros, no las enseñanzas que Jesús quería transmitir. Pero me interesa mucho el versículo 24, dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos. Y no necesitaba que nadie le explicara lo que había en el corazón del hombre, pues él sabía lo que había en cada uno. Jesús se enfrentó con algunos de las personas que le escuchaban porque sabía que sus motivaciones no eran las correctas. Y yo te quiero preguntar hoy, ¿cuáles son tus motivaciones para este año? ¿Ser una persona diferente? ¿Por qué te has puesto propósitos? ¿Cuál es lo que tú esperas de este año? ¿No? ¿Qué es lo que te motiva a cambiar? ¿Te motiva, no sé, poder compartir en las redes o ser una influencia para tu entorno? ¿Cuál es la motivación de fondo que hay para los propósitos que te has puesto para este nuevo año? Hoy en día, muchos somos atraídos solo por lo increíble del cristianismo, pero no por creer en Jesús y su palabra. Cuando le explicas a alguien que el cristianismo no es pedirle a Dios y que te dé, sino que muchas veces es estar en el fondo del barro, del lodo y no ver a Dios, que es muchas veces orar y no recibir respuesta o recibir el silencio de Dios, que el cristianismo muchas veces te va incluso peor porque hay pruebas de fe, que si no fueras cristiano, hay muchos dicen, no, ¿qué interés tengo en esto? Cuando le explicas a la gente que el cristianismo es una carrera de constancia y no una carrera de velocidad,
ahí muchos dicen, entonces no tengo la fuerza suficiente para terminar esta carrera. Entonces se van, porque solo esperan las bendiciones inmediatas. Jesús conoce la velocidad del corazón humano y cuando escribe esto se está refiriendo entre otros a Nicodemo. Según el contexto bíblico, el comentario bíblico explica que aquí hay una división de capítulos, es decir, luego nos vamos al capítulo 3 de Juan y ya empieza la historia con Nicodemo, pero no debería haber una división entre estos versículos previos y la historia de Nicodemo, porque entre otros aquí estaba escuchando Nicodemo, ¿no? Y Jesús sabía lo que había en el corazón de Nicodemo. Jesús sabía que Nicodemo estaba escuchando, pero solo quería ser atraído por lo increíble del cristianismo y por todo lo que Jesús había hecho. Yo recuerdo que cuando yo empecé a estudiar teología, pues yo simplemente me comparaba con los demás, ¿no? Es decir, yo veía a otros y veía que algunos se dormían en clase, veía que otros pues les gustaba más el fútbol que la Biblia. Yo veía muchas cosas y yo me comparaba y decía, mira, yo soy mejor que ese, porque yo al menos, todo en mi corazón, ¿no? Y yo decía, bueno, yo veo que este no va a llegar lejos, vas a ver cómo el segundo trimestre no vuelve. Y no volvía, y me regocijaba en eso, ¿no? Y decía, mira, ¿ves cómo yo tenía razón? Es que se le notaba que él no estaba aquí inspirado por Dios. Y tantas cosas, ¿no? que yo veía y me comparaba. Pero ¿cuáles son tus razones para seguir a Dios? ¿Cuáles son tus razones para empezar este nuevo año con Dios? ¿Cuáles son esas razones por las que queremos seguir a Dios? Nicodemo vino a Jesús de noche y algunos dicen que fue por precavido, otros dicen que fue por miedoso, pero lo cierto es que fue con ataduras del pasado que no le dejaron tener una entrega total. Nicodemo iba con muchos preconceptos, con muchas ideas de lo que había estudiado, de su entorno farisaico. Venía con muchas cosas en su cabeza y no venía con la mente clara y dispuesta a escuchar lo que Jesús le iba a decir. Puede ser que fuera de noche para decir, no voy a levantar un revuelo de un fariseo yendo a consultarle a Jesús. Otros puede ser que dijeran, no, es que fue por miedoso, porque no se atrevía a mostrarse de día, ¿no? Sus intenciones. Pero muchas veces nosotros vamos a Jesús con cosas pasadas. Venimos aquí el sábado con cosas de la semana, que no nos dejan tener una comunión con Dios plena. O muchas veces acumulamos cosas pues de otros sábados, ¿no? Y entonces cada sábado vamos acumulando, hasta que explotamos. Y hasta que decimos, mira, ya estoy harto de la iglesia, de tal persona, de cómo se llevan las cosas, de cómo se hace todo. ¿Por qué? Porque no vienes cada sábado haciendo un reset, sino que vienes cada sábado, es que este sábado tal no me saludó. Es que este otro sábado tal falló en esto. Es que este otro sábado le pedí a esto y no lo hizo. Es que ya cada vez puedo contar con menos personas. Y es que este otro sábado el pastor vino, pero se fue. Y yo quería hablar con él y parece como que no me quiere porque no me dio un tiempo para hablar con él. O es que este otro sábado. Entonces, claro, al final se te va quedando tan pequeño el círculo de personas con las que puedes contar que dices, mira, ya para qué ir el siguiente sábado. ¿Ya para qué? Porque no vamos reiniciados. Dice Elena White, en El deseado de todas las gentes, deseaba ardientemente entrevistarse con Jesús, pero no osaba buscarle abiertamente. Sería demasiado humillante para un príncipe de los judíos declararse simpatizante de un maestro tan poco conocido. Si su visita llegase al conocimiento del Sanedrín, le atraería desprecio y denuncias. Resolvió verle en secreto con la excusa de que si fuese abiertamente, otros seguirían su ejemplo. A veces ponemos excusas a Dios, ¿no? No, Señor, es que mira, es que esta semana ha sido pesada. Entonces hoy, es que Señor, todavía no estoy preparado para un cargo, entonces voy de espaldas. No, es que todavía, Señor, hoy hace mucho frío, entonces hoy no iré a la iglesia. Es que son excusas. ¿Y para quién son las excusas? ¿Dios necesita nuestras excusas? No.
Al final las excusas son para justificarse a uno mismo. Dios dice, ven o no vengas, no necesito que me expliques el porqué. Pero tratamos de justificar el porqué de nuestras acciones ante Dios. Y ahí viene el problema. En Marcos, capítulo 9, versículos 33 al 35, Marcos 9, 33 al 35, leemos lo siguiente. Llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué discutíais entre vosotros por el camino? Pero ellos callaron, porque por el camino habían discutido entre sí quién había de ser el mayor. Y entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Muchas veces lo que queremos o nuestro propósito es ser el mayor, ¿no? Ya sea para Dios, o ya sea en la iglesia, o ya sea en nuestra vida personal. Pero aquí lo que Dios pide de nosotros es, si tú quieres venir a mí, renuncia a tu reputación. Es decir, Nicodemo fue de noche porque no quería perder su estatus, pero a la vez quería resolver algo con Jesús. Entonces quería conservar ambas cosas. Quería conservar su grado de exaltación que tenía, religioso, pero a la vez quería resolver algo con Jesús. Pero no lo consiguió. No lo consiguió porque no renunció a todo para ir a Jesús. Y para ir a Jesús necesitamos renunciar a todo. Y aquí viene el penúltimo punto, que es de religión a relación. Fijaros, volvemos al libro de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice, un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, dignatario de los judíos, ¿vale? O un principal entre los judíos, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Si había alguien que se esperaba que pudiera conocer la voluntad de Dios para el hombre, este era Nicodemo. Era alguien que había estudiado durante años sobre la Biblia, sobre el plan de Dios, sobre todo. Y se esperaba que esta persona conociera a Dios. Sin embargo, había un vacío en su corazón. Porque el conocimiento intelectual o teológico no nos lleva a un conocimiento práctico de la fe. Y esto es algo que debemos entender este nuevo año. Que por más que nosotros nos sepamos salmos y nos sepamos libros de la Biblia y nos sepamos de todo, hay que vivir el Evangelio. No es simplemente conocer a Dios, es experimentar a Dios en tu vida. Y eso yo creo que debería ser uno de nuestros propósitos mayores, ¿no? Que este año podamos tener testimonios recientes. Ojalá de verdad que cada año podamos renovar nuestros testimonios, ¿no? Y no contar que hace 10 años Dios me sacó, que hace 15 yo vi la mano de Dios. No, es que ayer, o esta semana, o hace una semana, Dios hizo una cosa increíble. Le pedí esto, hizo esto otro, y vi que era Dios obrando. Que podamos experimentar la mano de Dios en este nuevo año. El convencimiento intelectual no puede salvar a nadie. Es necesario algo más profundo. Es necesario nacer de nuevo. ¿Vale? Juan 3.3, seguimos leyendo. Bueno, del versículo 2 dice, vino de noche a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie hace estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le respondió. Y aquí os pregunto, ¿qué preguntó Nicodemo para que Jesús le respondiera? Si Nicodemo recién estaba empezando como su discurso, ¿no? Señor, sabemos que eres, ¿no? Que has venido de Dios como maestro, nadie puede hacer... Estaba como adulando a Dios, a Jesús, ¿no? Y estaba diciendo, Señor, bueno, yo sé todo esto y ahora empiezo a decirte lo que vengo a decirte. Pero antes de que empezara, dice, Jesús le respondió. ¿A qué le respondió Jesús? A la duda que había en su corazón, a lo que todavía no se atrevía a expresar en palabras, porque él venía con muchas preguntas en su corazón. Y Jesús le respondió directamente, no a lo que Nicodemo estaba expresando en palabras, sino a la duda que tenía en su corazón, porque Jesús conoce el corazón y sabe lo que necesitamos y lo que nos preocupa. Aquí Nicodemo, cuando Jesús le dice, de cierto te digo,
de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí Nicodemo tiene un dilema, ¿no? ¿Cómo nacer de nuevo? Es decir, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Y era una pregunta un poco absurda, ¿no? ¿Puede un niño volver al vientre de su madre? Era un principal de los judíos. Para ser un principal de los judíos tenías que saberte el Antiguo Testamento de memoria, con puntos y comas. No cabía la posibilidad de que una persona tan inteligente, pues de verdad pensara que había que nacer de nuevo de forma literal. Pero quería saber un poco más sobre este nacer de nuevo. Tuvo un dilema entre sí. Siendo un judío piadoso descendiente de Abraham y prácticamente con el cielo ganado por ello, tenía que renunciar a su descendencia para volver a nacer de nuevo. Y quién sabe si esta vez sería un descendiente de Abraham o no. Es decir, deja todo tu pasado atrás, deja todos los otros años atrás y comienza de cero tu relación con Dios. La sorpresa le hizo, dice el comentario bíblico, la sorpresa le hizo perder el dominio propio y contestó a Cristo con palabras llenas de ironía. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? Como muchos otros, al ver su conciencia confrontada por una verdad aguda, demostró que el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios. Su pregunta era irónica, pero vamos a ver, ¿cómo nacer de nuevo? ¿Qué, voy a volver al vientre de mi madre? Le estaba como vacilando a Jesús. Y Jesús le dice, es que no estás entendiendo nada porque lo estás viendo con tus ojos humanos. Míralo con ojos espirituales. Y ahí viene lo que implica nacer de nuevo. Nacer de nuevo implica una relación con Dios y una relación con los otros. Nicodemo entendía perfecto la religión, pero no entendía la relación. Y Jesús llega y le dice, deja a un lado la religión, deja a un lado tu estatus religioso, deja a un lado las normas, deja a un lado lo cuadriculado que eres y empieza a relacionarte con Dios y con los demás y descubrirás realmente lo que es el Evangelio y descubrirás realmente lo que ha venido a hacer Jesús aquí. Porque la religión, ¿qué es? La religión es explicar desde aquí adelante doctrinas, un estilo de vida, pero ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es lo que realmente Jesús espera de nosotros? Ese contacto diario, ese llamarnos, ese orar por los unos por los otros, ese pedir perdón cuando hemos fallado, ese solucionar las cosas, es lo que Dios espera de nosotros. Lo difícil. Porque lo fácil es decir, bueno, sigo unas normas y ya, y soy salvo. Lo difícil es los imprevistos de cada sábado, o los imprevistos de tratar con diferentes caracteres. Y eso es lo que Jesús nos pide. Ahora bien, termino con 6 características de nacer de nuevo. Jesús le dice, el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto implica nacer de nuevo. ¿Qué implica nacer de agua? Nacer de nuevo no se trata de esfuerzos humanos, como dice Tito 3:5, sino que involucra una relación personal. No es todo lo que yo puedo hacer para seguir todo lo que la Biblia me manda, sino que nacer de nuevo implica tener una relación personal con Dios, diaria, íntima y sobre todo personal. No es retroalimentarse de lo que cada sábado nos digan desde aquí, es mi relación con Dios, soy yo con Dios. Nicodemo se alimentaba todos los sábados de todo lo que en las sinagogas se hablaba. Él tenía sermones para aburrir, él tenía conocimiento de sobra, pero él necesitaba tener una relación personal con Dios. Si no, no servía de nada todo lo que estaba haciendo. Nacer de nuevo no se trata de religión, sino de relación. Nicodemo era de los religiosos el que más. Pero ¿qué pasaba con la relación con el Padre? ¿Qué pasaba? Que le daba vergüenza, que no se atrevía, que era humillante reconocer que Jesús era el Salvador. Es un nuevo nacimiento espiritual, un cambio de corazón, una regeneración divina, como dice 2 Corintios 5:17, ¿no? Aunque nuestro hombre exterior se vaya desgastando, el interior se renueva de día en día. Es una regeneración diaria de nuestra batería espiritual. Y esto es nacer de nuevo. También esto es nacer del Espíritu, ¿no? Nacer del agua. Y ahora nacer del Espíritu es arrepentimiento de la vida del pecado y romper con la vida pasada. Es decir, cada día pedir perdón por nuestro pasado, por nuestros pecados y empezar de cero con Dios. Es decir,
no solo pedir perdón por nuestros pecados, sino creer que hemos sido perdonados. Que eso creo que es lo más difícil del proceso. Porque para el Señor es fácil perdonarnos si se lo pedimos. Pero siempre queda en nuestra conciencia el hecho de soy un pecador, siempre me equivoco, siempre fallo, no soy digno. Y eso es lo que nos va matando lentamente. También nacer de nuevo es un cambio radical interno. Y como resultado, el bautismo es el sello de ese pacto con Dios, ¿no? El nacer del agua. Porque al haber cambiado internamente radicalmente, lo expresamos mediante el bautismo. Pero expresamos ese cambio que Dios ha hecho en nuestra vida. Y el nacimiento del agua es empezar una nueva vida con Cristo, ¿no? Así que me gusta porque yo tengo muchas cosas del carácter de mi padre, y del carácter de mi madre, y de cosas de mis hermanas. Pero los hijos se parecen a Dios, los hijos se parecen al Padre en carácter, ¿verdad? A veces tenéis actitudes que os recuerdan a vuestros padres o a vuestros abuelos si crecéis con ellos. Pues los hijos de Dios deben parecerse al Padre en carácter también. No podemos decir que somos hijos de Dios y no tener nada de Dios, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué similitud habría? ¿Cómo podríamos llamarnos nuestros hijos si somos totalmente diferentes? Hay cositas que se nos pegan, cositas buenas, cositas que durante la vida queremos cambiar, pero los hijos, los que son nacidos de lo alto, tienen a Dios como su Padre y se parecen en carácter. Por la gracia de Dios, los hijos de Dios aspiran a vivir superando el pecado y a entregar la voluntad al Padre. Y necesitan dejar todo atrás y no solamente irse proponiendo cosas cada año y haciendo una montaña de proposiciones, sino empezar de cero. Significa dejar toda la culpabilidad, todo el pasado atrás, todos los resentimientos, todos los rencores. Por eso, no es simplemente este año me propongo, es que empezar con Dios implica cerrar muchas heridas abiertas. Implica un proceso de reconciliación con Él y con los demás muy grande. Y este es el compromiso que Dios nos pide que tengamos. Es mi deseo y es mi oración que podamos realmente en este nuevo año entregar a Dios nuestro corazón y entregarle sin reservas y nacer de nuevo. Nacer de nuevo dejando atrás todo aquello que hasta ahora pues, nos ha hecho sentir culpables, nos ha limitado, nos ha perjudicado, y que podamos arreglar aquellas cosas para no tener un año nuevo y una vida vieja, ¿no? Sino que realmente esa vida nueva sea la que Dios cree en nosotros. Que sea una vida nueva no porque me olvido de todo lo que pasó y ya, sino porque se la entrego a Jesús y ahora mi vida ya no es la misma que ha estado siendo hasta ahora, sino que empieza a ser dirigida por Él. Termino con una cita del Deseo de todas las gentes que dice: la luz de aquella entrevista secreta iluminó la cruz del Calvario, y Nicodemo vio a Jesús, el Redentor del mundo. Después de la ascensión del Señor, cuando los discípulos fueron dispersados por la persecución, Nicodemo se adelantó osadamente. Dedicó sus riquezas a sostener la tierna iglesia que los judíos esperaban ver desaparecer tras la muerte de Cristo. En tiempos de peligro, el que había sido cauteloso y lleno de dudas se manifestó tan firme como una roca, estimulando la fe de los discípulos y proporcionándoles recursos con que llevar adelante la obra del Evangelio. Es verdad que Nicodemo esa noche no entendió lo que era el Evangelio, pero lo entendió más adelante. Y en los momentos más críticos de la Iglesia, Nicodemo ya había entendido lo que era seguir a Jesús, lo que era nacer de nuevo, y dedicó sus riquezas para que el Evangelio creciera y para que pudiera salir adelante. Así que podamos ser como Nicodemo, pero no en el momento de su vida de dudas, de acudir a Jesús de noche, de no entender nada, sino que podamos ser como Nicodemo en el momento en el que entendió lo que era nacer de nuevo y en el que entregó toda su vida, su ministerio, sus riquezas y todo lo que tenía a Jesús y al Evangelio. Que el Señor pueda ayudarnos en este nuevo año a poder tener una vida nueva, una vida entregada a Él y una vida pues que de verdad vaya en sintonía y concordancia a su palabra.